Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Charlas con Juan. Hoy tenemos un episodio muy especial que hemos esperado durante bastante tiempo. Hoy vamos a hablar sobre las acciones que, que fomentan la cultura de la seguridad, la experiencia de Cuba en este proceso. Y para eso tenemos un invitado muy especial. Tenemos a el director de la Dirección de Seguridad Nuclear cubana, ingeniero en tecnologías nucleares y energéticas, Rosbel Bosch Robaina. Rosbel, bienvenido a Charlas con Juan. Muchas gracias, Juan. Buenas tardes. Un saludo y un placer poder estar con ustedes aquí hoy. ¿Cómo estás por allá? ¿Estás en La Habana? Sí, estamos aquí en La Habana. Estamos bien, aunque estaban anunciadas lluvias y un poco de mal tiempo, realmente la naturaleza se ajustó y estamos bien hoy para esta reunión. Se dieron cuenta que tenías la entrevista y ya se le aclaró se le aclararon las nubes. Se alinearon los planetas. Bueno, Rosbel, cuéntanos de ti un poquito. Cuéntanos de ti para que nuestra audiencia te conozca. Cuéntanos dónde naciste, por qué decidiste estudiar lo que estudiaste, por qué llegaste y cómo llegaste a donde estás. Bueno, pues estamos en La Habana y es que soy de aquí de La Habana. Nací en La Habana, Cuba. Ujú. Nací en 1983, tengo Sí, 40 años y realmente me decidí encontré la atracción por este tema nuclear desde muy joven, en la secundaria. ajá, A Cuba llegaron libros de algunos países como España, que en ese momento nos apoyaron en una situación compleja que vivimos, y llegaron libros y material educativo a las escuelas. Y yo tuve en mis manos tuve el privilegio de tener en mis manos un libro de la enseñanza media secundaria de allá de España, donde explicaban muchas cosas y entre ellas la tecnología nuclear básica, ¿no? A nivel ok, para los niños. Y eso me causó muchísimo interés, muchísima curiosidad, porque entendí cómo funcionaba una central nuclear, cómo sí, funcionaba una bomba atómica, la diferencia que había entre ellas. Estaba muy bien explicado, muy claramente explicado, y eso me generó una curiosidad y un interés enorme, al punto que yo en ese momento estaba un poco más inclinado a la parte de la biología, y luego de leer sobre eso y un poco aprender más ya en la escuela, ¿no? de las ciencias, y comenzar a entender el mundo, me resultó totalmente atractivo. Y una vez que terminé el preuniversitario, que es donde uno se decide por las carreras que va a estudiar, encontré la opción de las carreras nucleares en Cuba. Hay una sí, universidad que imparte las carreras nucleares aquí en Cuba. Y inicialmente iba por física nuclear, que es la que básicamente todo el mundo identifica en primera instancia, pero tuve una mejor explicación sobre lo que era la ingeniería nuclear. Y es que iba ok. muy con mi personalidad, más práctica, más aplicable, un poco más directo a mi forma de ver las cosas. Y me decidí por la opción de la ingeniería en tecnologías nucleares y energéticas, Ok. que es como se llama. Entonces así, escogí esa carrera y en el 2007 fue que me gradué de ingeniería en tecnologías nucleares y energéticas. Y desde Así, entonces, desde entonces estás en la oficina, en el regulador. Estás en la oficina. sí, sí. Yo empecé con la intención de incorporarme en algún servicio de radioterapia. Hice mi tesis en un tema de la radioterapia, Sí, pero tuve el privilegio de que nuevamente me dieran más información sobre la función de un órgano regulador, la existencia del órgano regulador en Cuba, y también me resultó más atractivo y reencaucé mi decisión, ¿no? Mi intención. Y entonces, desde que me gradué, encontré el espacio en el antiguo, extinto ya Centro Nacional de Seguridad Nuclear, y desde ahí, desde 2007 hasta la fecha, he estado formando parte del regulador, que bueno, hemos tenido un cambio de estructuras, que actualmente estamos en la Dirección de Seguridad Nuclear, que forma parte de la Oficina de Regulación y Seguridad Ambiental. Y bueno, nada, como ya explicabas,
hoy estoy de director en esta dirección de seguridad nuclear. Empecé como especialista durante muchísimos años, hasta el 2018, que fui promovido a jefe de departamento de seguridad radiológica y bueno, luego en el 2020 fui promovido a director de seguridad nuclear en la oficina. Y ya, así estamos hoy. Felicitaciones, te felicito. Qué gran Gracias. carrera, gran carrera. Qué fue lo que te atrajo? Dijiste que llegó un momento que viste lo del el órgano regulador y te atrajo más el órgano regulador. ¿Qué fue lo que te atrajo del órgano regulador? Sí, me gustó mucho la posibilidad de conocer un poco, aunque no me especializara, pero conocer de todas las aplicaciones nucleares. El órgano Ujú. regulador tiene que atender todas las aplicaciones nucleares. Sí, Y eso me resultó mucho más atractivo que especializarme y focalizarme solo en una práctica, ¿no? En la radioterapia, que era lo que hubiera tenido en ese momento a la mano. Entonces, eso me atrajo. Me atrajo también la responsabilidad que implica eh, la función del órgano regulador con respecto a la seguridad, ¿no? Tienes una función vital para la sociedad, transversal a los sectores de desarrollo del país sí. y eso también me resultó atractivo. Bueno, bueno, te Por eso, felicito. Entremos en materia, Roswell, porque tenemos poco tiempo y tenemos mucho que cubrir. Tenemos muchas cosas que cubrir. Cuéntanos un poquito, empecemos por cuál es el objetivo fundamental de la seguridad. Empecemos por ahí. bueno, el objetivo fundamental de la seguridad es proteger a las personas y al medio ambiente de los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes en este campo nuclear. Aquí el objetivo es que las aplicaciones nucleares que van a ser indispensables para el desarrollo de la sociedad, para el desarrollo de la vida, se realicen de forma segura y las personas queden protegidas de los efectos dañinos y los riesgos que esas fuentes de radiación implican, porque los tienen. Entonces, Claro. tenemos que lograr esa protección para que sean mayores beneficios que los daños que puedan ocurrir. ¿Pero esto es para la seguridad tecnológica o para la seguridad física? Eso es un objetivo común. Es el objetivo común porque son dos formas eh, de protegernos, aunque de diferente manera. Tenemos la protección de las personas desde las fuentes de radiación, o sea, que los daños que puedan originar no lleguen a ocurrir, y también tenemos que proteger a las fuentes de radiación de las personas que con mala intención puedan interactuar o actuar sobre ellas para generar esos daños, o sea, de manera malintencionada. Por tanto, el objetivo final es el mismo, proteger a las personas y al medio ambiente de los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes. Pero tenemos diferentes momentos de Se congeló un minuto, Rubén. Roswell, ¿nos de la escuchas? fuente Ah, propiamente. Sí, ¿me escucho? perfecto, es que te congelaste 2 minutos. ¿Puedes repetir los últimos 10 segundos? Bueno, les decía que el objetivo sí es el mismo, es la idea que quiero reforzar. El objetivo de seguridad es el mismo y lo que tenemos que tener en cuenta es que para la seguridad tecnológica protegemos a las personas, implementamos requisitos y medidas de seguridad para proteger a las personas de los efectos dañinos que pueda generar la Bueno, radiación a partir de la fuente que se emplea. Y con la seguridad física protegemos a las fuentes de la actitud o la actuación malintencionada de personas que quieran promover esos efectos dañinos con mala intención. en Pero el objetivo cuanto, es el en mismo. cuanto a, ok, entendido. En cuanto a la cultura de seguridad, cuéntanos un poquito cuáles son las acciones que toma la autoridad reguladora cubana para fomentar la cultura de seguridad en las instalaciones que están bajo su control. Bueno, a mí me gustaría comentar que estas son acciones que hemos estado desarrollando incluso antes de yo entrar a la autoridad reguladora. Por tanto, yo voy a comentar sobre el trabajo que han desarrollado varios de mis colegas desde hace varios años. El asunto con la cultura de la seguridad lo empezamos a abordar desde el 95, donde se hizo un primer sondeo del estado de la cultura de seguridad en las instalaciones que aplicaban las técnicas nucleares en el país.
Realmente era una etapa muy temprana de la autoridad reguladora. El Centro Nacional Sí, de Seguridad Nuclear se había fundado en 1991. Sin embargo, ya la cultura de seguridad era un concepto y un tema que se venía promoviendo y atendiendo a partir del accidente de Chernobyl. sí, Y en el 95 se tomó la acción de desarrollar un sondeo inicial a ver cómo estaba el tema en Cuba. Y ahí empieza el trabajo en esta dirección. Para eso se realizaron encuestas buscando un poco los elementos básicos, los elementos eh, primordiales relacionados con la seguridad de las instalaciones y su control. Entonces, esas encuestas buscaban el conocimiento de las personas, de los que trabajan en esas instalaciones, de los directivos de esas instalaciones, buscando el conocimiento sobre la existencia o no de un órgano regulador, la función y la importancia de un órgano regulador, los requisitos de seguridad y su implementación, un poco buscando esos elementos de base, esos pilares que luego permitían avanzar en una mayor profundidad. Ese ok. fue el primer paso. Luego podemos comentar que en el 1998 el Ujú, Centro Nacional de Seguridad Nuclear declara su política, de manera documentada por escrito, ¿no? Declara su política de seguridad, donde refleja 7 elementos relacionados con la seguridad, y estos elementos son los que de alguna manera estructuran la cultura de seguridad en el regulador y su proyección hacia el externo, ¿no? Hacia el usuario y hacia la sociedad en general. ok. Elementos como el compromiso por la seguridad, la ética y la transparencia en el actuar, la capacitación y el entrenamiento profesional de los miembros del órgano regulador, la Ujú, comunicación, son elementos fundamentales para generar esa política, esa cultura de seguridad o favorecerla. También en el año 2000 se comenzó una iniciativa que tuvo mucho éxito y se llegó a tener de manera consecutiva hasta 18 ediciones de la Conferencia Anual Reguladora. Eso fue una iniciativa que permitió y buscaba sobre todo la interacción entre los directivos, tanto del órgano regulador como de las instalaciones que aplicaban las técnicas nucleares en el país. ujú. Es una comunicación en favor de las cuestiones relacionadas con la seguridad. Y se abordaron, en cada edición se abordaron temáticas diferentes sobre problemas concretos relacionados con las aplicaciones, las cuestiones de seguridad en prácticas en específico, cuestiones de seguridad de carácter general, también los servicios de apoyo para la seguridad radiológica, que era algo también importante desde el punto de vista de Sí. infraestructura para la seguridad, contar con Ujú, servicios que realmente aporten al cumplimiento de los requisitos como se requiere. Y fueron esas conferencias una, una trayectoria continua de encuentros, intercambios muy productivos, muy favorables, pero siempre teníamos como handicap, y es importante también contar las cosas que no siempre favorecen el trabajo, ¿no? Que es muy difícil la convocatoria a todos los directivos de máximo nivel de las instalaciones en el momento en que uno programa, ¿no? Entonces muchas veces enviaban a subordinados y es algo que vale la pena resaltar y llamar la atención, enviaban en su lugar al responsable de protección radiológica de la instalación, que al final es la persona que operativamente lo asesora, lo ayuda, sí, pero sí, las conferencias anuales reguladoras buscan el, el, crear ese compromiso, esa prioridad por la seguridad al máximo nivel de claro, dirección. Y ahí claro. se puede ir radiando luego en la implementación de los requisitos en la organización. Pero bueno, ese es uno de los hándicaps de esa actividad, ¿no? Aunque fueron muy buenas, muy provechosas, no siempre se logró la participación de todos los directivos que se programaban. Pero digamos que eso es un buen recuento de la historia, de cómo ha sido esa evolución, pero al día de hoy,
¿Cuáles son esas acciones principales o continúan siendo esas las acciones que ustedes utilizan para fomentar la cultura? Bueno, nosotros seguimos trabajando en la dirección del fomento de la cultura de seguridad y te estaba hablando de que esas actividades iniciaron en el año 2000. Te decía, se Ujú. hicieron hasta el 2018, que las dificultades económicas que hemos estado enfrentando realmente nos ha complicado este trabajo y no hemos Claro, podido retomarlo. Vino la pandemia luego y 3 años prácticamente inhabilitados, pero lo tenemos ahí planificado para retomarla en cuanto a las condiciones se nos den. se apliquen. Pero en todo ese transcurso continuamos realizando otras acciones de fomento de la cultura de seguridad. Pienso que la más significativa, así en directo, pudiera comentar la publicación de una Sí. guía sobre las expectativas del órgano regulador con respecto a la cultura de seguridad en las instalaciones que utilizan fuentes de radiaciones ionizantes. Ah, Es interesante. una guía ¿No? Es una guía de seguridad, una disposición del órgano regulador específicamente, que va dirigida a que las instituciones, las organizaciones que emplean radiaciones ionizantes conozcan un poco de manera más práctica, más cercana, qué, qué deben o cómo pueden crear ellos su programa interno de fomento a la cultura de seguridad. Es, es un mecanismo facilitador y esa guía, debo comentarte también que se publicó con carácter recomendatorio. No es Sí. una guía que fuera vinculante, porque también es importante destacar que Roswell. y la cultura de seguridad no sea algo que fluya de manera natural, que se genere de manera natural y que Sí. realmente sea algo intrínseco en el comportamiento de la organización. Entonces, esa guía, esa disposición es de carácter recomendatorio. Los usuarios pueden tomarla o no, pueden acatarla o no, pero creo que es una referencia importante para que el fomento de la cultura de seguridad se haga de manera estructurada. Ahí se definen conceptos, elementos, que definen la cultura de seguridad, se, se comentan las acciones que el órgano regulador podría hacer para comprobar la implementación o el grado de desarrollo, de avance de la cultura de seguridad en la organización. Y, y esa guía eh, da elementos más prácticos, ¿no? Porque realmente el tema de la cultura de seguridad y su fomento es algo que siempre es visto con cierto resquemor, porque es un concepto como que un poco intangible, ¿no? Es intangible Etéreo, y subjetivo, sí, difícil, etéreo. Ujú. exactamente. Es difícil a veces que las personas comprendan qué hacer o cómo medirla o cómo actuar, y realmente es un tema muy complejo, ¿no? Pienso Sí. que eso no lo va a negar nadie. Es un tema muy complejo Es, y no es numérico, esa, pero esa sí subjetivo. guía, esa guía, Roswell, que ustedes publican, ¿está direccionada a quién? ¿Al usuario o al encargado de protección radiológica y seguridad física o a quién está direccionada? Bueno, esa ahí está enfocada para la organización Para y toda la a sus líderes, organización claro, y sus líderes, que son los que tienen que y los entonces líderes. implementar las medidas, los requisitos, las disposiciones, los procederes en la organización para que eso se lleve a vías de hecho. No solo porque está escrito ya está resuelto el problema. Luego necesitas acciones prácticas y el líder de la organización es el que tiene las herramientas quizás más directas, más fuertes para poder desencadenar ese proceso. Y su Bueno, entonces, comportamiento es muy importante, influye muchísimo en el resto de la organización. hablando del tema de los líderes, ¿cómo haces entonces para el tema de la medición? ¿Cómo mides eso? Porque has hablado un par de veces del que se mide, pero ¿cómo mide uno la responsabilidad o el liderazgo de la dirección para, para el cumplimiento de este sistema de gestión? ¿Cómo lo hacen ustedes? Bueno, ahí te puedo comentar otras dos experiencias, pero con la base de que estamos hablando de que es algo
creo que no del todo resuelto y muy complejo. Claro. Estamos hablando de comportamientos, de valores, de actitudes, y eso es muy difícil de medir. No obstante, algo se ha avanzado en el tema y quiero empezar por otras acciones de fomento de la cultura de seguridad en la que hemos estado involucrados. Y bueno, no solo de nuestra parte, porque es un trabajo colaborativo, y es que en el marco del Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores Radiológicos y Nucleares, el foro, para llamarlo así en lo adelante, se han desarrollado proyectos relacionados con la cultura de seguridad. Se desarrolló un proyecto inicial donde se trabajó en una metodología, se obtuvo una metodología para la evaluación de la cultura de seguridad. Una metodología genérica, pero eso se ha llevado en otro proyecto a una implementación piloto en una práctica. En este caso se eligió gammagrafía industrial, una práctica que ha tenido accidentes en la región, que hay muchos reportes sobre ella y estos accidentes, y es una práctica distribuida en la región, y esa práctica se eligió para hacer la implementación, la aplicación piloto de esa guía de evaluación de la cultura de la seguridad, y se está trabajando en ese proyecto que está a punto de concluir para ver cómo esa guía permite en la práctica y qué adaptaciones necesita para hacer esa evaluación de la cultura de seguridad en una organización. En este caso de gammagrafía industrial. Bueno, sí. En ese proyecto hemos participado y eso nos ha permitido tener una retroalimentación, obtener experiencias y sobre todo de otros colegas de otros países, ¿no? En el marco del proyecto que participan varios de los órganos varios expertos de los órganos reguladores que forman parte del foro, y eso ha sido una base importante. Ya otra experiencia más a nivel nacional la hemos desarrollado en una medida reducida también, pero con buenas experiencias, es la evaluación de aspectos de la cultura de seguridad durante las inspecciones. Las inspecciones de seguridad radiológica hemos incluido elementos que, una vez concluido el proceso de la inspección, hemos pedido un espacio un poco más con los directivos de la institución, que no están durante la verificación de los parámetros y los requisitos de seguridad, pero bueno, ya al final un poco más cerrado, ¿no? Con los directivos de la institución, donde hemos aplicado esa lista de chequeo que básicamente tiene elementos de la cultura de seguridad, que se busca información a ver cómo lo manejan. Es algo que tiene que ser muy, vamos a decir, flexible, muy cuidadoso en cómo se manejan, porque lo que se busca es fomentar y no crear un rechazo, no crear un resquemor en que me están preguntando cómo yo hago, ¿no? Es algo que tiene que tener un manejo muy suave para que las cosas se siembren y se lleve al entendimiento y a la necesidad y a la prioridad de esos asuntos. Y entonces aquí, por ejemplo, indagamos qué medidas toman en la institución para hacer una evaluación de la situación de la seguridad en la práctica, no solo porque el responsable de protección radiológica tenga que ser encargado de cumplir y actualizar todos los registros y verificar no. Cómo luego eso se evalúa en general, en el consejo de dirección, en el máximo nivel, cómo se fomenta la cultura del reporte libre ante sucesos que ocurran, o los near miss, que es el cuasi accidente, como se denominan. Cómo se puede aprender de lo que va sucediendo para que se mejoren los procesos, se mejoren los procedimientos, se capaciten a las personas y no se nos den nuevamente esas situaciones. Entonces se indaga un poco sobre esos procesos en la organización, cómo están implementados, si lo están o no, y cómo funciona, de manera tal que se cree esa conciencia de que es una herramienta fuerte que el directivo va a tener para que su organización funcione de manera más segura. Y a la vez esa cultura se vaya sembrando de manera natural, porque no puede ser impuesta. Si se vuelve algo impuesto, todo se convierte en la cultura del cumplimiento. Y entonces el reporte se oculta porque es algo que piensan que me pueden sancionar.
y no fluye de manera natural. Entonces son las cosas que luego no salen bien. O sea, Entonces, ese espacio que me parece, perdón, te interrumpo un minuto, el espacio que me parece interesante que después de la visita se toman el tiempo para hacer ese espacio con los directivos, ¿no? Y en esencia lo que están haciendo es, con algunas preguntas y metodologías, determinar cuál es el nivel de prioridad que le están asignando de manera voluntaria a ellos a los temas de la cultura de seguridad, ¿correcto? a los temas de seguridad, la De cultura es lo seguridad, que perdón. Sí, sí, a falta los temas de como... seguridad, perdón, de acuerdo. Sí. A los- Sí, sí, por ahí va. Y ya te digo, es parte de la inspección, pero con un enfoque diferente. Con un sí, enfoque diferente. También al inicio de las inspecciones, promovía mucho, se promovía mucho la participación de los directivos en las CAR, en las conferencias anuales reguladoras que comenté anteriormente. O sí, sea, ujú, invitar al director, a los subdirectores, para que participaran en los temas que ese año se iban a abordar, si era el caso, ¿no? Por ejemplo, la conferencia anual reguladora sobre protección del paciente, si íbamos a una instalación industrial de inspección, no era el caso, pero si íbamos a una instalación médica, le dábamos la explicación, le dábamos la invitación, porque era un tema que sí iba a ser de mucho interés para ellos. Entonces, es también una forma de combinar la inspección de seguridad, la que tiene que ser cumplimiento de los requisitos, valoración del estado de las cosas, con ajá. la promoción de la cultura de seguridad. Pero, y en Esa fue la ese, a- aló, Rosbel, experiencia, pero aló. las condiciones para eso. Ah, bueno, te cortaste 2 minutos, pero sí, creo que te cortaste, sí, 3 segundos, pero te iba a preguntar una cosa, en ese espacio de nuevo con los directores, la educación acerca de la amenaza es algo que forma parte de ese espacio. Claro, siempre tienes que partir de que estás sujeto a una amenaza, a un riesgo, porque tú tienes algo en tu organización que puede, aparte de los beneficios que genera, que son muchos, puede generar problemas, puede producir riesgos y puede tener amenazas. Por tanto, si no eres consciente de que esa amenaza existe, de que ese riesgo existe y que tienes que gestionarlo, pues no le vas a dar prioridad a la seguridad. Y tú no atiendes Se te está cortando. y no es nada verde. Entonces, sí es algo que siempre se le transmite en la inspección a los directivos en la A organización, los- a las personas con las que interactuamos. Entonces, esa es la base, porque de ahí en adelante, al ser consciente, podrás actuar con prioridad en la seguridad. De acuerdo. Cuéntame un poquito del enfoque graduado. ¿Cuál es la aplicación del enfoque graduado en el área de la cultura de seguridad? Bueno, justo ahí te comentaba cuando se cortó la comunicación, te decía que esta experiencia de las inspecciones, incluyendo la valoración de elementos relacionados con la cultura de seguridad, ha sido muy bonita, muy efectiva, pero realmente un alcance limitado, porque no en todas las organizaciones encuentras condiciones para generar ese debate y ese espacio, Claro, precisamente porque la cultura de seguridad de esa organización está en un nivel más bajo. No es que no tengan, porque siempre hay alguna cultura, la cultura del cumplimiento o la cultura básica, hay alguna cultura, pero no tienen un estado favorable como para llevar a ese nivel todavía. Necesitas avanzar de alguna manera en aspectos más básicos como el cumplimiento de los requisitos, la implementación de sistemas de gestión o algo así, y luego entrar en procesos más complejos como el funcionamiento organizacional que realmente sean los que lleven a esa cultura de seguridad en un estadio superior. Por tanto, esa experiencia no la puedes llevar y lleva recursos, no la puedes llevar a todas las instalaciones y la tienes que priorizar también en las instalaciones donde los riesgos son mayores, donde se necesita una mejor organización, una mejor infraestructura y situación organizacional
para gestionar los riesgos porque son más elevados, son riesgos de mayor relevancia y necesitan una mayor atención. Por tanto, junto con el enfoque gradual basado en el riesgo propiamente de la fuente de radiación, igualmente en la complejidad de la organización, en la relevancia, en los propios riesgos, uno toma decisiones para la planificación de las acciones de fomento de la cultura de seguridad, porque son complejas, llevan recursos y no en todos los lugares encuentras la base para obtener resultados con las acciones que vas a desarrollar. Correcto. ¿Cuál sería tu recomendación para colegas de otras autoridades reguladoras que tengan interés en implementar un programa de fomento de la cultura de seguridad? ¿Qué les dirías? ¿Cuál sería tus 3 principales recomendaciones? Esperemos 2 segundos. ¿Me escuchaste? ¿Escuchaste la pregunta? Entendí que es las recomendaciones para los colegas que deseen desarrollar un programa de fomento de la cultura de la seguridad. Correcto. Me disculpan por la conexión, pero Tranquilo. tenemos limitaciones por acá. Sí. Bueno, a mí me gusta mucho usar un refrán que para mí es la guía. El camino más largo empieza siempre con el primer paso. Sí, ok, fabuloso. Hay que romper el hielo. Hay que empezar. Sí. Esa es la principal recomendación. Vemos la cultura de seguridad como algo complejo de entender, como algo intangible, como algo que no sabemos cómo desarrollarla. Muy bien. Por suerte se han ido escribiendo recomendaciones, el foro ha desarrollado proyectos. O sea, tenemos guías ahí en las cuales tomar algún elemento y poco a poco ir desarrollando acciones. Entonces, la primera es romper el hielo, porque una vez que rompas el hielo... La primera es empezar. Y después, ¿por dónde empezar? Bueno, yo pienso que lo principal es hacer ese levantamiento del estado de las cosas, al menos en un alcance. En las instalaciones de mayor riesgo primero, quizás después vas extendiendo según las características del país, ¿no? Si tenemos los recursos para abarcar más, perfecto. Si no podemos hacerlo todo, vamos a enfocarnos en las de mayor riesgo. Vamos a enfocarnos en las prácticas médicas porque hay pacientes. Puedes tomar opciones de ese tipo y hacer un levantamiento del estado de las cosas, como esa primera encuesta inicial que se hizo en el 1995, o sea, de los elementos básicos, de los pilares que luego te permitirían avanzar en el desarrollo de una cultura de la seguridad. Pero es muy importante crear una interacción cercana con los directivos y el personal de las instituciones. Las personas no pueden verte cuando vas a una inspección como ahí viene el ogro. Al contrario, tienen que verte como la persona que me puede ayudar a detectar problemas que yo no he sido capaz de detectar, a encontrar dónde tengo oportunidades de mejora, a comprender mejor los requisitos de seguridad. Y eso se logra con ese acercamiento y con realmente hacer una inspección que tribute a que las cosas mejoren y no a generar problemas desde el punto de vista organizacional o de interacción, ¿no? A que te vean con rechazo, ya ahí no ganamos la batalla. Más educativo que punitivo. Exactamente. Y luego, a partir de esa interacción, podrás crear nuevas acciones de intercambio como estas que he comentado, que van a ser provechosas para fomentar la cultura entre las organizaciones. Bueno, esos son puntos concretos que creo que algunos de tus colegas los considerarán bastante valiosos. Se nos está acabando el tiempo el día de hoy, pero quería dejarte con una pregunta que es de rigor para nosotros. ¿Tú crees que la amenaza es real, la amenaza de la seguridad física contra los materiales radioactivos? Bueno, creo que ejemplos han habido muchos de que la amenaza sí es real. Que hay personas que con determinadas motivaciones tienen la mala intención de generar esos daños a partir del uso de los materiales radiactivos, la fuente de radiación ionizante, sí, desgraciadamente existe y por eso tenemos que trabajar con énfasis y con rigor en la implementación de los requisitos de seguridad, tanto la parte de seguridad tecnológica como la seguridad física, y hacerlo de manera integrada.
que no compitan unos con otros, porque Claro, al final de la cuestión, las fuentes de radiación proveen beneficios y son muy provechosas para la sociedad, para el desarrollo de los países y son indispensables. Hasta que se demuestre lo contrario, son indispensables y de van a estar acuerdo. ahí. Entonces tenemos que asumir que vienen esos riesgos, que están bajo amenazas, pero si cumplimos con los requisitos de seguridad, podemos entonces estar un poco más tranquilos. Pues Osvaldo, muchas gracias. Gracias por este tiempo para dedicarnos. Yo sé que estás bastante enredado en estos días. No fue fácil lograr la charla, pero la verdad que nos hayas podido compartir un poco de estas experiencias es muy valioso. El tema de la cultura de seguridad y el fomento no es un tema sencillo, como lo dices tú, no es un tema fácil. Es un reto muy grande para muchas autoridades reguladoras en nuestra región, eh, y creo que son bastante valiosas tus recomendaciones, sobre todo para los que no han empezado, ¿no? O sea, crear este programa de fomento. Gracias por estar con nosotros. Espero verte pronto para tomarnos un café y ojalá en otra de nuestras sesiones aquí en Charlas con Juan. Muchísimas gracias, Juan. Un placer haber podido compartir un poco las experiencias vividas y las realizadas, no solo por mí, sino por mis colegas Claro, que durante claro, muchos años eso es han trabajado en este tema. mucha gente detrás. Rosbel, gracias. Gracias a ti, Bueno, gracias a todos, nuestra audiencia por haberse conectado hoy, los que se conectan en los otros canales. Los espero dentro de 15 días en el siguiente Charlas con Juan. Hasta luego. Muchas gracias. gracias, Juan.